Tengan todos y todas muy buenas tardes. El Colegio de Ingenieros Civiles de Costa Rica y la Comisión Profesional Joven del Colegio de Ingenieros Civiles les da la bienvenida a la charla de esta tarde, Mantenimiento de Material Móvil, Digitalización y Sensorización de Elementos, a cargo del panelista Sebastián Argente Cuesta, desde España. Antes de presentar a nuestro panelista, recordarles que pueden colocar sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de esta aplicación. Estas serán evacuadas al finalizar la conferencia. Por otra parte, la charla está siendo grabada y será colocada en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invitamos a suscribirse. Ahora bien, le doy la palabra a la ingeniera Daniela Segura Segura, quien nos presentará a nuestro panelista. Adelante, Daniela. Buenas tardes, un gusto en saludarlos. De parte de la Comisión Profesional Joven, primeramente les agradecemos a todos por su participación en esta charla y por su interés en estos temas también. Y para nosotros es de suma importancia generar estos espacios donde son temas de interés y también de crecimiento para el país. En este momento, bueno, yo me encuentro en España y el profesor e ingeniero Sebastián Argente también. Él es, bueno, ingeniero español, como lo veníamos indicando en la presentación, y voy a continuar con la presentación del expositor. Él es ingeniero de la Universidad Politécnica de Valencia, de técnico industrial. Además, también tiene un título de especialista universitario en proyectos y obras de ferrocarriles. Entre su experiencia tenemos en Cobra S.A. 8 años entre la oficina técnica y la obra, elaborando presupuestos, proyectos de ejecución y dirección de obras. También en la empresa Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana, 29 años en diferentes servicios, entre estos electrificación, jefe de explotación de línea 1, jefe de taller tranvía, explotación tranvía, y actualmente es técnico del Departamento de Formación. Y además también es profesor de la Universidad Politécnica de Valencia, tiene 10 años impartiendo clases en los distintos másteres de transporte, territorio y urbanismo y de sistemas inteligentes de transportes, además del máster de caminos y canales y puertos. Bueno, con ustedes y sin más preámbulo, el ingeniero Sebastián Argente. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Creo que se ve bien la presentación y se me escucha correcto, ¿verdad, Daniela? ¿Sí? Perfecto, se escucha excelente. Vale, pues lanza la Don Sebastián, presentación. perdón, nada más si Sí, pudiera poner el modo presentación sí, claro. para poder ver la presentación en grande. ¿Qué tal? ¿Así? Listo, ahora sí. Vale, perfecto. Pues nada, muchísimas gracias al Colegio de Ingenieros de Costa Rica, a Daniela, a Carol, que la culpable de que yo esté aquí esta tarde dándonos esta charla, pues evidentemente es Daniela, que es una alumna brillante y una magnífica persona. Bueno, ¿de qué va la charla de esta tarde? Bueno, aparte de la presentación, que ya la hemos visto, voy a pasarla. Pues bueno, lo que pretendo, desde mi experiencia y desde mi conocimiento, después de realizar obras y de trabajar en el mundo ferroviario, pues es dar a conocer y hacer una reflexión sobre la importancia que tiene un ingeniero civil o cualquier ingeniero en el desarrollo inicial de un proyecto, igual, indistintamente en el desarrollo inicial del proyecto, en el desarrollo y ejecución también de la obra, ¿no? La importancia que tiene en cuanto a la decisión de hacer determinadas actuaciones en obra, si cuando las hacemos previamente o nos damos cuenta de una serie de detalles, la influencia que tienen estas consideraciones previas cara al mantenimiento, mejor dicho, al buen mantenimiento, a la buena mantenimiento de las obras o de los elementos de construcción que tenemos en nuestro activo, ¿no? Ferroviario, o indistintamente también se puede aplicar a cualquier tipo de ámbito de otro tipo de empresa, no necesariamente ferroviario, ¿de acuerdo? Entonces, en la charla de esta tarde, pues lo que quisiera hacerles ver a ustedes es la importancia que tiene el tomar una serie de decisiones o consideraciones previas a la ejecución final de la obra, en el sentido de que cuando estamos en el desarrollo inicial, pues esas pequeñas consideraciones hacen que el mantenimiento a futuro de un determinado tipo de mantenimiento pues sea mucho más beneficioso y tenga una mayor duración en el tiempo y no acabe agotándose, como ahora les comentaré en algunas cuestiones que nos han pasado. El índice que quiero tratarles a lo largo de la presentación es el mantenimiento del material móvil, qué influencia tienen esas decisiones previas,
en la utilización del desarrollo y la evolución a la digitalización y al diseño y a la construcción de las obras ferroviarias. Ustedes, como ingenieros civiles, creo que ya tienen trato y trabajan normalmente con tecnología digital, el famoso BIM, y entonces este tipo de herramientas contribuyen muy mucho para desarrollar, en cierta medida, una buena ejecución de diseño inicial y esa buena ejecución de diseño inicial hará que el resultado final de la obra sea mucho mejor en cuanto a utilización y sobre todo a mantenimiento, que es el enfoque que le quiero dar a la charla de esta tarde, sobre todo a ese buen mantenimiento, porque se hacen muchos tipos de mantenimiento, entonces los hay redundantes y los hay según condición, y la tendencia a futuro de las empresas ferroviarias o cualquier tipo de empresa es hacer mantenimiento predictivo y en función o sintomático en función del estado en que se encuentran los elementos que hay que mantener. Entonces, para ello, previamente tenemos que considerar en un desarrollo inicial de un proyecto esa futura digitalización o ese previo paso a los activos que tengamos en la empresa de poder llegar a digitalizarlos, perdón, llegando a tener incluso un gemelo digital, como ya veremos más adelante, y finalmente pues a utilizar una herramienta de trabajo como es el GEMAO, que son los gestores de mantenimiento asistido por ordenador, que son herramientas potentísimas que nos tienen que ayudar a tomar una serie de unas decisiones a futuro, pero previamente tenemos que tener unas consideraciones y unos conocimientos de los elementos de campo. De ahí la sensorización que digo al final de la presentación. Hay que tener una serie de sensorización de elementos de campo de cualquier índole, en el sentido de que tenemos que tener esas muestras para obtener esas decisiones finales que evidentemente contra mejor muestreado estén, la decisión será mucho más fácil de tomar. Entonces, a la pregunta de qué manera contribuye en el desarrollo de una profesión una ingeniera o un ingeniero civil en el mantenimiento de la vida útil de un metro o de un tranvía, pues evidentemente, sinceramente, muchísimo, ¿no? Parece que un ingeniero civil no tenga, en cuanto al mantenimiento de las instalaciones de metro, no tenga una vinculación importante, pero lo que es evidente es que a una mayor calidad inicial de las obras de desarrollo, evidentemente tenemos una mayor reserva de calidad existente y con el tiempo, hasta el desarrollo final de que se vayan agotando esos recursos, pues hasta una nueva intervención, una mayor vida útil de ese elemento. Y les quería poner un ejemplo, ¿no? En el sentido de que la influencia en un caso en concreto de la planificación del taller del tranvía, que está justamente detrás de la Universidad de Valencia, que está muy pegado en las cocheras del mantenimiento del tranvía de Valencia, que no sé si en este curso hemos podido visitarlas, pero bueno, se podrá planificar una visita igualmente. Pues efectivamente, en la parcela que está inscrita este mantenimiento, es una parcela de 25.000 metros cuadrados, en la que los radios de curvatura que tenemos en ellas dentro del taller son radios de curvatura de 18 y 20 metros. ¿Esto qué implica en el desarrollo? Inicialmente en el desarrollo de planificación de una obra, evidentemente, ¿se puede inscribir y se puede hacer radios de curvatura de 18 o 20 metros en un tranvía? Se puede hacer. Se puede hacer, pero esta consideración inicial, que en su día me imagino que sería por el espacio físico que teníamos, que nos habían concedido en la parcela, en ese espacio de 25.000 metros cuadrados, tener que inscribir una serie de elementos como sitios para maquinistas, la cochera, la playa de oficinas, la parte del lavadero, la cabina de pintura, etcétera, pues hacía que ese peine y esa circunferencia donde tuvieran que dejar, igual el taller propio de mantenimiento, donde tuvieran que hacer ese recorrido, estos tranvías, pues el radio de curvatura que daba esa parcela era tan solo de 18 o 20 metros. Inicialmente nadie pensó en que eso sería perjudicial para el mantenimiento a futuro de la instalación, pero sencillamente luego con los años hemos dado cuenta que al tener los radios de inscripción tan pequeños, las pestañas de las ruedas del tranvía rozan tanto que hace que el torneado o la duración de la rueda hasta el siguiente torneado
pues en vez de durar 100.000 kilómetros, 80.000 kilómetros, pues hace que cada 15 o 20.000 kilómetros, por desgaste de la pestaña, porque se acuchilla y se desgasta exageradamente, pasando de 20 centímetros a mucho menos, y por motivos de seguridad, pues hace que tengamos que tornear las unidades cada 15 o 20.000 kilómetros. Entonces, eso en cuanto a mantenimiento es un gasto en cuanto a material y rodadura de un valor incalculable, o sea, incalculable no, de un valor elevado, aparte de la paralización de los equipos, lo que supone parar un tranvía porque tenés que estar torneando las ruedas porque el desgaste de la pestaña es excesivo. Por tanto, en su día, si se hubiese tomado una decisión o se hubiese tenido algún elemento más de juicio en el sentido de qué manera un gemelo digital o una instalación de BIM o un desarrollo hubiéramos podido determinar en qué medida hubiera afectado a futuro este radio de curvatura, pues hubiera hecho que posiblemente la parcela lo hubieran tenido que ensanchar o haber sido a unas parcelas más grandes, unos radios más grandes, sencillamente para poder tener una inscripción mucho mayor y que la rodadura y el torneado de las ruedas de los tranvías fuese pues muchísimo más mayor y nos durasen mucho más las ruedas, porque una rueda de acero evidentemente cuesta bastante dinero. Entonces, en ese sentido, como os decía, a una mayor calidad inicial de las ruedas, y el ejemplo que os he puesto, como aparte del tema de este tipo de instalaciones, el considerar también los accesos o perfectamente nosotros nos han instalado estaciones subterráneas y nadie ha pensado en las áreas de descanso del personal o en los aseos incluso de los mismos, o dónde cambiarse las taquillas para poder cambiarse el personal, o incluso a la hora de hacer las cunetas, o sea, en la plataforma de rodadura, hacer muy estrecha lo que es el tramo de rodadura, y las cunetas de desagüe estar tan estrechas o en contacto con el balasto que llenarse de balasto y no poder desaguar bien. Entonces, esta serie de cuestiones hacen que en un planteamiento inicial, pues estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta para que a futuro ese mantenimiento de ese tipo de instalaciones pues hacen que la vida útil del sistema sea mayor o menor. Entonces, en ese sentido, pues los objetivos que tiene el proyectista y el mantenedor, evidentemente, como os comento aquí en la diapositiva, es evidentemente a priori diseñar instalaciones robustas, fiables y mantenibles. Con todo este planteamiento, lo que quiero decir es que no estoy diciendo que los ingenieros civiles o los proyectistas o los industriales, cuando diseñan inicialmente, sean los culpables de que estas instalaciones no tengan un buen planteamiento a futuro, o sea, al final. Lo que quiero decir es que estemos atentos y determinemos esas consideraciones que quiero haceros ver a lo largo de la presentación, que el día de mañana, cuando caiga en nuestras manos un tipo de proyecto de esas características, pensemos no solo en la ejecución y que bien ha quedado y el resultado final de obra a inauguración es correcto, sino que pensemos un poco más a evolucionar un poco con la mente en 2, 3, 4, 5 años más, o en el año siguiente a la utilización o la explotación del sistema, para darnos cuenta de que si esa obra que hemos ejecutado correctamente y perfectamente tiene un buen desarrollo y una buena explotación, y sobre todo un buen mantenimiento, está bien planificado y no es mucho más costoso el que hacerlo hecho con inicialmente con inicialmente con un determinado grado de mucha mejor terminación de obra, en el sentido, sobre todo pensando en el mantenimiento. Lo que quiero dejar claro y constante, o sea, y claro y conciso, el que seamos solo previsores y atentos, no nos culpabilicemos de nada. Esa no es la idea. Bien. Entonces, en ese sentido, os comentaba, el objetivo del proyectista y el mantenedor es diseñar instalaciones robustas, como os decía, planificar proyectos de explotación para gestionar su mantenimiento a futuro y teniendo en cuenta esa posible explotación a años vista, cuidar el entorno, evidentemente, utilizar elementos que no dañan el medio ambiente, ser cuidadosos, conservar adecuadamente para garantizar un óptimo funcionamiento, mantener para que las instalaciones sean duraderas, por supuesto, y renovar y no esperar a una degradación de una parte del sistema, sino que pensar primero en una renovación de una parte en concreto, porque si nos esperamos a perder o degradar esa calidad inicial del sistema, luego cuando llega a un punto se hace exponencial la degradación y no se puede recuperar.
Entonces, y luego, sobre todo, la parte de integridad, por ser éticos y respetuosos en las actuaciones que tomemos, ¿no? Eso, cualquier toma de decisión y proyecto, pues, esas consideraciones que tenemos que tener en cuenta. Entonces, con todo ello, siendo que nosotros somos parte del sistema en el que ejecutamos y recibimos ese tipo de inversiones, en el que hay que considerar, aparte de esas inversiones iniciales, hay que considerar también los mantenimientos y qué actuaciones a futuro tenemos que tener en cuenta, pues el coste total de un proyecto ferroviario de estas grandes magnitudes, ¿qué factores y qué costes adicionales tendremos que tener en cuenta? No solo los costes de inversión, que inicialmente son de todo tipo de proyectos. Los proyectos inicialmente, como todos ustedes saben, llevan un coste de diseño en cuanto al desarrollo del proyecto, que si se ejecuta más o menos acorde a lo que viene estandarizado en el proyecto, pues tiene su construcción acorde a lo que se ha determinado en el proyecto inicial. Pero para nuestro caso, para una empresa ferroviaria, una empresa que va a explotar o va a gestionar el activo que se ha construido o se ha desarrollado, pues también hay que considerar a futuro el coste de la explotación y la operación de toda esa serie de elementos que tenemos que poner en marcha, como el coste salarial, energético de las personas que tienen que desarrollar o implementar esa ampliación de línea o edificios, edificaciones, etcétera. Y aparte de ello, también hay que considerar también el coste de mantenimiento y la futura renovación que pueda tener a años vista. Evidentemente, como decíamos inicialmente, ¿de qué dependerá claramente este coste? ¿Del coste de mantenimiento y la futura renovación? Pues evidentemente dependerá de lo bien que hayamos hecho el coste del diseño y de la construcción inicial, o el diseño de la calidad de materiales que hayamos elegido, o la buena decisión que hayamos tomado en la ejecución inicial de obras y no hayamos escatimado en determinadas actuaciones en cuanto a emplear materiales de mala calidad o malas terminaciones de obra, ¿no? Entonces, esto es muy importante, el considerar el coste de mantenimiento en función y teniendo en cuenta ese residuo inicial de la calidad inicial de desarrollo del proyecto, como hemos comentado anteriormente, ¿no? En su día, si hubiésemos tomado, como decía inicialmente, con la parte de la obra del tranvía que decíamos, si hubiésemos tenido inicialmente desarrollado un gemelo digital, que actualmente está muy de moda, el tema de los procesos de la digitalización y la transformación digital, que eso está en desarrollo en la mayoría de las empresas modernas actuales. Nosotros estamos intentándolo, pero todavía no estamos muy avanzados en el ferrocarril de la Generalitat Valenciana, pero sí que si en su día, como os decía, si hubiésemos tenido en su día un gemelo digital de la instalación y explotación de esa cochera de tranvía, nos hubiésemos dado cuenta que esos radios de curvatura, por muy pequeños que sean, lo que nos producía un sobrecoste en ese gemelo digital, que es para lo que lo queremos y lo que se pretende ahora utilizar, es lanzar en esa digitalización de instalaciones y rodar esas instalaciones, esas frecuencias, esos determinados trayectos o esa inscripción, como decía, de utilización del taller, nos hubiéramos dado cuenta que el incremento de costes del material por desgaste de pestaña creció exageradamente y se hubiese tomado otra decisión. Nos hubiese ayudado a tomar la decisión de aumentar la parcela en la medida que fuera posible, y si no hubiera sido posible en esa situación, nos hubiéramos tenido que ir a otra, y posiblemente hubiéramos elegido radios de curvatura en vez de 18 o 20 metros de curva, pues hubiéramos elegido radios de curvatura de 35 o 40 metros de radio de curvatura. Entonces, eso hubiéramos tendido a esto que os comentaba inicialmente, al proceso de digitalización, que nos va a ayudar muchísimo en cuanto a el paso históricamente de los procesos manuales que se han ido haciendo con controles de obra, aunque el mundo de obra yo creo que está muy digitalizado ya, está muy controlado y ya se ha introducido mucho la tecnología BIM en ese sentido. Yo creo que está bastante evolucionado, yo creo que son de los más evolucionados de todos. En cuanto al tema de desarrollo inicial, en cuanto a ingeniería civil, de proceso, existen programas por ahí, Archicad o Civil 3D, etcétera, que favorecen el desarrollo de estos proyectos que
muy controlados y con pocas interacciones, porque evidentemente el BIM lo que te facilita es darte cuenta de esas interacciones y te facilita la toma de decisiones en grupo en ese sentido, ¿no? Entonces, el mundo digital en ese sentido, en cuanto a la utilización de tecnología BIM, en cuanto al desarrollo de infraestructura de obra, está muy desarrollada, pero está muy poco desarrollado, muy poco introducido el mundo digital y de tecnología BIM en el desarrollo de, o sea, en los planes de mantenimiento a posteriori y después de las instalaciones de obra. O sea, muy poco introducido. Entonces, si ahora, por ejemplo, quisiéramos preguntar a cualquier empresa, en este caso en la empresa ferroviaria de FGV, y de hecho somos pioneros en la Comunidad Valenciana de sacar un manual de BIM, ahora os daré unos enlaces ahí que podéis descargar gratuitos de manuales BIM que tenemos desarrollados, y la última instalación de línea 10 del tranvía que hemos instalado, que se ha hecho todo con tecnología BIM, pues aun siendo que somos pioneros en ese sentido, no tenemos mucho desarrollado para el plan de mantenimiento, en el sentido que no tenemos relacionados y introducidos los datos de tal manera que ser capaces de la utilización del potencial que tiene. Y si hoy por hoy me preguntaseis cuántos extintores tenemos en las líneas de metro o cuántas barandillas tenemos en el tranvía, pues tendríamos que ir contándolas uno a uno en base del registro que tengamos por ahí digitalizado y no mediante un archivo BIM, IFC, en el que podamos irnos a una capa y seleccionar lo que es el bancos o paneles o teleindicadores o señales o cualquier elemento que podamos tener ya digitalizado, ya metidos en una transformación digital interesante, en el que podamos determinar que tenemos 2.000, 3.000, 4.000 y sobre eso hacer un buen plan de mantenimiento, una buena compra, una buena adquisición, etcétera, etcétera. Funcionamos todavía como antiguamente, aunque tenemos digitalizado muchas cosas, pero seguimos en el plan antiguo de tener que contabilizándolos uno a uno sin haberlos tenido metidos. Por lo tanto, el plan de mantenimiento en el mundo BIM y la digitalización me parece un mundo interesante que hay que desarrollar, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, por eso os comento aquí que hemos evolucionado bastante en el tema de procesos manuales, hemos evolucionado la parte digital, pero nos falta mucho para la transformación digital, ¿no? Entonces, ahí quería dejaros plasmados un poco la parte de lo que es la parte digital, que hace referencia a los procesos que emplean tecnologías digitales para convertir lo tradicional, lo que venimos haciendo habitualmente, en digital. Y luego la transformación digital ya es el paso siguiente, que consiste en llevar a cabo una revolución profunda de todos los procesos, consignas, activos y modelos de negocio para sacar el máximo provecho de oportunidades que ofrece la tecnología digital. Para llegar a esta transformación digital, evidentemente, es necesario y obligado haber pasado antes por un elevado proceso de digitalización muy complejo. Y ahora os comentaré un poco los procesos a seguir para llegar a este punto. Nosotros estamos empezando, no somos una empresa que queremos avanzar, pero nos cuesta bastante, nos cuesta mucho. Bien, entonces, ¿cómo queremos llegar a conseguir esta digitalización de los activos ferroviarios o principales de cualquier tipo de empresa? Pues, evidentemente, yo creo y estoy seguro de que implementando la metodología BIM, que es la que se va a implementar y que ustedes ya van utilizando en la mayoría de sus proyectos inicialmente o la mayoría de ellos prácticamente, en las nuevas infraestructuras ferroviarias, tanto en la ejecución como en el mantenimiento, y insisto en el tema de mantenimiento porque lo obviamos bastante, porque hacemos una obra BIM, la dejamos, la plasmamos, dejamos cerrada la obra y nos olvidamos de los siguientes planes de mantenimiento, de seguir introduciéndolos y alimentándolos para una utilización correcta y tener un gemelo digital como corresponde, ¿no? Después cómo pasamos a tener un gemelo digital y tenemos para los principales activos de la empresa y cómo gestionamos todo eso, pues evidentemente si no lo tenemos desarrollado en tecnología BIM, pues tenemos que hacer una nube de puntos, hacer una obtención de un modelo digital a través de la nube de puntos e intentar integrarlo en el modelo digital que podamos tener para dejarlo todo integrado, tanto en los nuevos proyectos BIM que sean, o con modelo digital a través de digitalización de nube de puntos o escaneo, y al final de un tratamiento global de todas esas instalaciones o medidas, ¿no? Y luego, a la hora de cómo incrementamos, aparte, la digitalización y cómo seguimos en el plan de mantenimiento a esa toma de decisiones de evolucionar de un plan de mantenimiento normal, tradicional, como es el preventivo, que es el típico mantenimiento preventivo, el de los coches, del cambio de aceite, que cada X kilómetros tenemos que hacer eso, indistintamente cómo se encuentre el estado del aceite, ¿no? Del vehículo, que puede estar muy bien o puede estar muy mal. Entonces,
Ese incremento, ese paso a la digitalización hay que hacerlo con herramientas de trabajo llamadas GEMAO, que son herramientas de gestión de mantenimiento asistido por ordenador, pero en el que hay que tener algo de cuidado en el sentido de que esas herramientas que son potentísimas y muy importantes, alguien las tiene que alimentar, alguien se tiene que preocupar de que estén siempre actualizadas y alguien tiene que manejar esa información o de una manera con una manera sistemática, y si es necesario incrementar el personal de plantilla, porque es un elemento burocrático bastante importante, entonces inicialmente va a costar muchísimo esa implementación, pero a la larga el beneficio que vamos a tener sobre la gestión y el tratamiento de esa información va a ser muchísima, ¿no? Como ahora veremos a lo largo de la presentación. Voy un poco rápido porque es que intento acabar a -4 para luego el turno de preguntas, disculparme. Entonces, en ese sentido, os digo, la utilización de metodología bien, como decía en línea 10 de Metro Valencia, tenéis aquí unos enlaces y una visita virtual en Calendarillos y el descarga del manual BIM que podéis descargar, como os comentaba. Tenemos este tipo de el modelo de unas estaciones, como veis, el equipamiento, los activos que tenemos en uno de ellos, los ascensores, etcétera, etcétera. Es una tecnología fantástica. Luego de las actuaciones que podemos encontrarnos por ahí, de una nube de puntos en la estación de Castellón, de la UTE que la empresa Texa empleó para obtención de un gemelo digital, aparte de la obra de BIM que estaban gestionando y realizando. Y entonces, pues como os decía, ¿cómo llegamos al mantenimiento de este tipo de instalaciones? ¿Cómo tomamos decisiones de importantes grado y cómo evolucionamos un mantenimiento tradicional, preventivo, que hemos hecho siempre, a un mantenimiento predictivo o sintemático, o también conocido como en estado en que se encuentra, ¿no? O sea, lo que se trata de futuro es ir a hacer una actuación en concreta en función de los parámetros que me han ido dando una serie de sensores en campo y adelantarme yo horas antes o días antes a un desgaste inesperado o a una avería inesperada, o sea, es decir, hacer mantenimiento cuando es necesario, en el momento necesario y con la actuación necesaria para rentabilizar todo este proceso. Y todo eso, ¿cómo se hace? Ahora más adelante os lo comento. ¿Vale? Entonces, en una instalación de envergadura, como os digo, es necesario este tipo de mantenimiento, pero como os digo aquí, en este sentido de que este GEMAO, y en cuanto a la aclaración, lo que quiero decir es que si solo se va a tratar de meter un saco de registro sin tratamiento de información, para eso no nos compramos un GEMAO. Un GEMAO no lo compramos para desarrollar para alimentar esa información de todos los activos y todos los elementos que tenemos en campo a través de la sensorización, y por eso aparecen ahí los elementos de campo, la sensorización de elementos, que es muy importante en cualquier índole, tanto en el ámbito ferroviario, de construcción, de obra civil, de obras de fábrica o de material móvil, ahora lo veremos. Pues es importante que indistintamente de introducir esa información, luego hay que tratar esa información, hay que gestionarla y hay que ver cómo evoluciona y hay que saber tratar esa información. Entonces, aparecen aquí los términos de Big Data y de distintos elementos que interactúan, no solo los elementos de campo del balasto puede estar influenciando en la vía, sino en el material móvil, sino en 1000 factores, hasta el tiempo atmosférico incluso, que hacen que tengamos que tomar una serie de decisiones las mejores posibles para un buen mantenimiento enfocado a la predicción o al estado en que se encuentra el sintomático. Entonces, es muy importante, si no tenemos esos activos de personas que se dediquen a esta gestión o a este análisis del estado de averías y de check de toda esta gestión, si no tenemos personal de eso, existen empresas en España, luego os pongo unos ejemplos de en España, una serie de empresas que se dedican a ello, a la gestión de activos, que son conocedoras de eso, y a sensorización de elementos, que tienen mucha información al respecto, que pueden ayudarte a tomar decisiones en un momento determinado. Es sencillamente eso. Entonces, ¿qué ventajas tiene el GEMAO? Muy rápidamente. Pues control sobre la actividad, el control del gasto, una facilidad para hacer consultas históricos, etcétera, etcétera. La facilidad de tener datos e indicadores. ¿Y qué inconvenientes tiene? Como os decía, una elevada inversión inicial en equipos y programa de y la burocratización del sistema y su rigidez, que es necesario dedicar a personas en buena medida, a lo menos una empresa media de cierta envergadura necesita 6 meses de implementar estos sistemas para tener unos resultados adecuados, ¿no? Entonces, esta burocratización, evidentemente,
supone un aumento de personal indirecto dedicado a la gestión e interpretación de la información obtenida, que esto es muy importante, la interpretación de esta información obtenida, porque te van a dar información que te va a dar falsos positivos o falsos negativos y hay que saber diferenciar, hay que tener conocimiento de este tipo de elementos, por qué ocurre en esa serie de cosas, ¿no? A la hora de sensorizar un montón de elementos de campo. ¿Qué es clave para qué? Sencillamente esto es clave para tomar la decisión correcta en el momento adecuado. O sea, eso es lo importante. Entonces, para ello, como decía antes, en este tipo de empresas, si me compro un Gmao y lo quiero gestionar yo, pues tienes que liberar a un equipo de personas importante, lo mínimo 6 meses, para desarrollar y que se encargue la implementación de este sistema. De lo contrario, se fracasa y no sirve para nada haberse comprado un Gmao, sino más que tener un archivo de registros que no sirven más que para nada. Para eso no hace falta comprarse un Gmao, ¿vale? Entonces, la información que puede aportar el Gmao, pues en este sentido, pues tenemos diferentes mediciones de diferentes características, sector de repuestos, histórico de averías, en fin, planificación de carga de mantenimiento, genera automáticamente órdenes de trabajo y control abiertas, imputar de costes, elaboración de coste, control de rendimiento de equipo de trabajo, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, los objetivos del Gmao, de esta herramienta de sistema por orden, hablo en genérico, no hablo en cuanto a qué tipo de programa o qué marca y en concreto. Entonces, es ahorrar dinero a la empresa, por supuesto, controlando los stocks y materiales, mejorar el desarrollo de las órdenes de trabajo, evitando tiempos muertos o fallos de planificación y, sobre todo, optimizar la diagnóstico de las averías mediante análisis de la información. Muy importante, ¿vale? Entonces, con esta optimización de diagnóstico y viendo el análisis en cómo se van evolucionando las averías y se van gestionando, esto lo que da el pie a una evolución de un gemelo digital de sistema, lo que vas a hacer implementando y alimentando ese gemelo digital para tú tener una visión general de tu empresa o de tu instalación para tomar una decisión importante, medio importante o a corto plazo o a largo plazo o a medio plazo, ¿vale? Entonces, otro de los objetivos muy importantes es disponer de la información más clara y posible del sistema que nos ayuda a tomar las mejores decisiones posibles en cada momento, ¿no? Es muy importante el Gmao en ese sentido. ¿Cómo y de qué manera podemos materializar esto? Pues con la parte de sensorización, para ver los elementos que queremos controlar y que nos ayudarán a tomar esas decisiones importantes de cara a la evolución del mantenimiento, que será predictivo o sintomático, etcétera, etcétera, que nos iremos anticipando a averías muy gordas e importantes y haremos actuaciones en aquellos sistemas que sean necesarios, no porque les toque por fecha, sino que iremos a las averías, iremos antes de que se produzca la avería en concreto, ¿no? Porque se trata de hacer mantenimiento predictivo o sintomático, ¿vale? Entonces, en ese sentido, mediante la sensorización, como decía, o el muestreo de elementos instalados en campo o material móvil, estaciones fijas, os pongo una serie de ejemplos de qué elementos se pueden sensorizar en determinados sitios, como por ejemplo, en el material móvil, pues la parte de líquidos, combustible, refrigerante, en el bogie, pues acelerómetro de caja de grasas, equipo de tracción, taquimetría, sistemas de alarmas, confort de vuelo, limpieza del vehículo, etcétera, etcétera. Todos estos elementos que se pueden sensorizar, evidentemente, ustedes en un proyecto inicial de un ingeniero que se echa la cara a este tipo de proyecto, esto es más típico esto es más parte de la parte del fabricante de material móvil, pero en muchos proyectos están apareciendo también en la ejecución de obra, va incluido el paquete también de lo que es el suministro del material móvil, incluso mantenimiento del mismo, ¿no? Del propio fabricante. Pues no estaría de más si nos toca llevar la obra o la dirección de obra de ese proyecto importante, pues el determinar y tener conocimiento y tener claro y exigirle al fabricante de material móvil de que hay una serie de elementos que hay que sensorizar para tener información al respecto, para yo adecuar mi patio de taller, mi instalación ferroviaria para el mantenimiento de mi taller, sensorizarlo de tal manera de que al paso de unos determinados tramos, pues yo mediante esas balizas wifi pueda captar la información y no tenga que estar pendiente de estar viendo líquidos, etcétera, 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 y dando información de elementos importantes y de seguridad del tren, ¿de acuerdo? Entonces, eso va influenciado al montaje y a cómo planifico en función de mis sensores, cómo voy a planificar mi taller, mi patio de taller de mantenimiento del taller de mantenimiento del material móvil, pues va a determinar en qué elementos tengo que poner o sensorizar esos elementos, ¿de acuerdo? Bien, entonces, perdón, me he ido hacia atrás.
Esta es la sensorización de elementos de material móvil. Luego, ¿qué elementos, por ejemplo, en instalaciones fijas en vía, pues qué elementos o qué sensorización, qué partes de la vía podríamos sensorizar? Pues mediciones, ver la temperatura del carril o la rotura del carril, células de carga, acelerómetros, detectores de caída de obstáculos desde pasos superiores, medidores de desplazamiento, básculas, sensor de detección, medidor de desplazamiento aparato de vibración, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es un ejemplo de qué elementos que podíamos sensorizar en el apartado de vía. El apartado de electrificación, de la parte de subestaciones, catenarias, señalización, manejo de motores, agujas y demás, todos esos elementos igualmente se pueden sensorizar. Eso son elementos que igualmente se tienen que sensorizar para yo tener esa información, planificar mi mantenimiento, tomar decisiones y navegar y desarrollar hacia mi ingeniero digital para tener una digitalización completa, una transformación digital completa de mi empresa y de jugar a determinar futuras instalaciones ferroviarias y preveyendo vidas útiles, vidas medias de material, de compras, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, esto evidentemente tiene una envergadura tremenda y una decisión de este calado pues, es muy importante, ¿no? ¿Qué elementos podemos trabajar también con elementos qué elementos podemos sensorizar, perdón, a elementos de fábrica o de campo? Pues pilas, tableros, estructura de campo, asentamiento de cuñas, transición, control de cargas, de cementaciones, túneles de control, convergencias, gálidos, fisuras, control de geométrico de estructura de vía, un montón de cuestiones que nos podemos plantear en un sentido que cuando estamos desarrollando una instalación de una plataforma ferroviaria, como por ejemplo es la siguiente diapositiva del tranvía de Cádiz, pues la empresa Texa determinó, Texa determinó su departamento de I+D+I, pues el montar sensores de wireless además para medir la medición de geométrica del ancho de vía o el desplazamiento de vía. Entonces, en ese sentido, pues se pueden hacer muchas cosas inicialmente en obra para tener constancia a futuro de este tipo de mantenimiento y trabajar con mucha mayor seguridad de la que trabajamos, ¿no? Aquí veis los elementos que se montan de campo, luego se parametrizan y determinan en función de los parámetros o del rango de medida que se puede ir, y podemos una alarma de verde, amarillo, rojo o crítica como negro, y en función de actualización en tiempo real y una actuación inmediata en ese sentido, ¿no? Igualmente el tema de los motores, la sensorización de motores, en cuanto a gestión de apertura y cierre, pues el desgaste, consumo de corriente que puede tener, y en función de ello pues tener un muestreo y saber si funciona mal, bien, regular, etcétera, ¿no? Entonces, sobre estos elementos de campo que se pueden sensorizar y se pueden trabajar, nosotros como tal, inicialmente podemos tener un conocimiento alto de ellos porque tenemos una gran experiencia, o bien tenemos una serie de empresas, como es en este caso gente que trabaja este tipo de software y trabaja estos tipos de elementos que tienen información de un montón de sensorizaciones de varios tipos de empresa ferroviaria y no ferroviaria, en el sentido de que tienen un montón de información que pueden compartir con otros usuarios, en el sentido de que cuando pasa una cierta determinada de cosas, pues pueden darle información de que puede ser crítico o no, o tomar una serie de decisiones. Y para ello, como os decía, tenemos un equipo muy, muy especializado en el que montamos una serie de personas y las especializamos, y no somos nuestros propios compañeros de empresa quienes lo ejecutan, pero hay que dotar de músculo a todo eso, o bien se encarga a empresas como esta, como Railway. En este caso, pues es Marta Miralpeix, que nos hizo una presentación en el Politécnico en Valencia muy interesante de su empresa, el Railway, en el sentido de que trabajan esta información y pueden ayudar a otro tipo de empresa a tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Igualmente, Marta Miralpeix, que trabaja en este sentido, pues trabaja en esta empresa, pues Smart Motor también es otra empresa que se dedica a controlar y el activo de sensorizar ese activo de información que tenemos en campo, tanto en vía como en trenes, y este es Marc Gisbert, es el CEO de Smart Motor, que también os lo pongo aquí como ejemplo y como empresa que se dedica a este tipo de cuestiones. De hecho, Marta era compañera de Mar, pero vamos, los ficharon los franceses, es la responsable internacional de este sentido, es una verdadera
máquina esta chica en cuanto a conocimiento y experiencia que tiene. Y es Mar, es, como os decía, el CEO de Smart Motors, muy buena empresa, muy buena gente. Y luego, pues igualmente aquí en Valencia tenemos a Georrail, que está José Magraner también, que también ha contribuido a este tipo de auscultaciones de vía y cuestiones ferroviarias que, como os decía, que este tipo de empresas nos pueden echar una mano en ese sentido a la hora de desarrollar y tomar una serie de decisiones, como os estaba comentando. Y nada más, por mi parte, creo que os agradeceros la atención y creo que os he intentado hacer ver la importancia que tiene vuestro mundo y vuestro desarrollo en cuanto a el desarrollo de proyecto y de ejecución de obra en lo que es la cuestión del mantenimiento a futuro y lo necesario lo que necesitamos para una mayor digitalización y evolución de los mantenimientos, y espero que os haya gustado y muy gustosamente os contesto a las preguntas que queréis formular. Muchísimas gracias al ingeniero Sebastián Argente por la excelente conferencia. Abrimos el espacio para consultas. Gracias a vosotros. Pueden levantar la mano o bien anotarlas en la pestaña de preguntas y respuestas. Muy bien. Disculpad que he ido un poco rápido para tener tiempo para los 15 minutos estos finales. No se han animado a hacer consultas todavía. Bueno. Voy a pasar una pequeña encuesta para que por favor la llenen antes de salirse de la aplicación, y le doy la palabra a Daniela y a don Sebastián para que den las palabras de cierre de la charla. Ajá. Está silenciada, Daniela. Daniela, ¿no se te oye? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Bueno, buenas tardes y primeramente agradecerles a todos por su presencia y principalmente al ingeniero Sebastián por permitirnos aprender de este tema tan interesante como es el mantenimiento del material móvil y esos temas de digitalización que en Costa Rica aún hay mucho por aprender y mucho terreno por abarcar. También que nos haya permitido ahora conocer su experiencia y toda esta información tan importante y bueno, y también que esto queda subido también en las redes sociales, en el YouTube, y así Perfecto. se puede hacer consulta posterior. Bueno, sin más, quiero agradecerles profundamente y principalmente al ingeniero. Muchísimas gracias por Vale, si tenéis alguna duda posterior, lo que sea, os he dejado en la presentación, tenéis mi correo electrónico del trabajo y de la universidad, a cualquiera de ellos me podéis escribir. Buenísimo, perfecto. Y muchísimas gracias a todos. Muy bien. Bueno, si no tienen más consultas, entonces agradecerles de parte del Colegio de Ingenieros Civiles por su tiempo, por querer compartir su conocimiento con nosotros. Y como dice Daniela, recordarles a las personas que aún se encuentran conectadas que en el canal de YouTube pueden encontrar la presentación por si quieren volverla a ver o quieren compartirla con alguien. Entonces, sin más, damos por finalizada la conferencia. Tengan todos y todas muy buenas tardes. Perdón. Muchas Muchas gracias. gracias. Igualmente. Buenas tardes. Hasta luego. Adiós a todos. Buenas tardes. Gracias. Adiós, Daniela. Un placer. Hasta luego, Sebastián. Chao, chao, chao.